Hola. Ya, continuando con la materia, lo siguiente que entra como referido a vectores son las combinaciones lineales. Entonces, un poco para que se entienda qué es como concepto las combinaciones lineales, me gusta verlo como una relación. ¿Y cómo se establece esta relación entre distintos tipos de o conjuntos de información o de datos? Es a través de un operador lineal para establecer esta relación lineal. ¿Cuál es este operador? La suma. La suma y un ponderador. ¿Ya? Este ponderador va a ser un alfa. Un alfa, ¿ya? Entonces, este alfa va a establecer como las proporciones de estas distintas relaciones, y lo que va a combinar linealmente estas relaciones va a ser la suma. ¿Ya? Eh, eh, Visto más como llevado a la materia, creo yo que hay dos como conceptos principales dentro de la materia de combinaciones lineal, que son el conjunto generado por L, el conjunto L, no sé el nombre técnico la verdad, eh, y verificar si existe independencia o dependencia lineal. Eh, entonces, comenzando por esto, el conjunto L vendrían siendo todas las combinaciones lineales que hay para los elementos que están dentro de este conjunto, o sea, los vectores que están dentro de este conjunto. Esto cuando uno quiere referirse a todas, generalmente se plantea como que los ponderadores se dejan como incógnitas. Es decir, es un grupo de combinaciones lineales que tienen estas incógnitas, que pueden ser cualquier valor arbitrario, donde donde yo tomando esos ponderadores y tomando los elementos dentro, yo realizo la combinación lineal y me da otro elemento, un elemento final, un elemento combinado. Ese resultado, o el conjunto de todos esos resultados, sería este conjunto L. Entonces, un ejemplo, que lo más típico es que yo tengo el conjunto L de un vector uno, de un vector uno y de un vector 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo voy a generalizar eh, todas las combinaciones lineales entre los elementos que están dentro de la función. Entonces, en este caso, yo eh, tendría un ponderador, un alfa, por el primer vector, más otro ponderador por el otro vector que está dentro, y esto generaría la combinación lineal, el resultado, por decirlo así. Digámosle el X combinado. Combinado. Entonces, estos ambos números pueden tomar cualquier valor escalar. Escalar dentro de los números reales. Entonces, yo ante cualquier valor que le dé a estos ponderadores, o sea, cualquier valor real que le dé a estos dos, se me va a generar un valor nuevo, un vector resultante nuevo. Entonces yo voy a tener, por decirlo así, infinitos vectores resultantes con estos ponderadores arbitrarios, y el conjunto de todos esos vectores resultantes va a ser mi L. Entonces yo podría decir que un vector resultante pertenecería a L. Entonces el conjunto de todos los vectores resultantes sería igual a L. ¿Ok? Entonces, súper simple.
generalmente se deja planteada como incógnitas. Y ya que esto es una combinación lineal, recordar que el resultado, este resultado también es un vector, ¿ya? Porque se van a sumar los componentes. Ponte tú que estos pertenecen a R2, por ejemplo. O sea que, por ejemplo, es que están compuestos en R2. Y esto corresponde a la forma XY, ¿ya? Entonces, el vector resultante también seguiría la forma XY. Porque los elementos ponderados de este vector, los elementos X ponderados, se combinarían con los elementos X de este. Y los elementos Y de este se combinarían con los elementos Y de este, formando el vector resultante. Entonces esa sería como nuestra primera materia. Normalmente esto se implementa como en otros tipos de ejercicios, donde te dicen que, por ejemplo, lo que conversábamos delante, es que veíamos un ejercicio que nos decían que este vector, o este conjunto de vectores resultantes, era una combinación, era un subespacio vectorial. Entonces ahí ya estoy combinando distintos conceptos que no son mutuamente exclusivos, sino que pueden darse e integrarse para que se cumplan al mismo tiempo. Entonces, un conjunto, recordar que él es un conjunto. Entonces, este conjunto de vectores resultantes también puede cumplir propiedades de otros de conjuntos, como por ejemplo la de ser un subespacio vectorial, o la de ser independiente o dependiente lineal, o la de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahora abordando como lo que tiene más fuerza, que es la independencia y dependencia lineal, tenemos que todo esto sigue un origen conceptual bastante potente, que es que uno está comprobando qué es lo que pasa o de qué forma puedo yo lograr que la combinación lineal, o sea que todos los ponderadores posibles relacionados a su vector, si yo los combino, me dé un vector resultante igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea que, por ejemplo, si yo hago esta combinación, alfa por 1, o sea, alfa 1 por x1, eso me dé 0. O sea, alfa por 1, alfa 1 por x1, más alfa por 2, o sea, alfa 2 por x2, más bla bla, más bla bla, más bla bla, bla. Todo eso me dé 0,0,0,0. Si estamos en R2, que me dé 2 veces 0. Si estamos en R3, que me dé 3 veces 0. O sea que la combinación de todos los componentes X sea 0. La combinación de todos los componentes Y también sea 0. De todos los componentes Z también sea 0. Y así. Entonces, eso es como lo principal, de dónde nace. Entonces, yo estoy proponiendo que existe una forma de combinar, de hacer una combinación tal que cada componente, o sea que si el resultado de esta combinación lineal me da x, y, z, de que ese x sea 0, de que ese y sea 0 y de que ese z también sea 0. Eso es lo que estoy diciendo. Yo estoy suponiendo que existe una forma de lograr eso, ¿ya? Porque como decíamos delante, para combinar yo puedo elegir prácticamente cualquier ponderador arbitrario, cualquier alfa arbitrario. Entonces, la diferencia de si es independiente o dependientemente lineal entra cuando yo veo de qué forma o con qué tipo de ponderadores yo puedo lograr este objetivo. O sea,
¿Cómo son mis alfa? Para que esto pueda ser posible. Para que esto sea posible. ¿Ya? En el caso de que para que esto sea posible, todos los alfa tengan que ser 0, me estoy refiriendo a que estoy enfrentando un conjunto de vectores linealmente independientes. En el caso de que esto se pueda lograr, esta combinación que resulta en 0, se pueda lograr a través de ponderadores que no necesariamente son 0, estoy hablando de vectores linealmente dependientes. ¿Ok? Entonces, eso se puede lograr. ¿Cómo lo puedo lograr? Marca la diferencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, es importante entender que nuestra incógnita, o sea, vamos a tener vectores X, vectores dados, los vamos a tener que combinar y nuestros alfa van a ser la incógnita. ¿Ya? O sea, ¿cómo tienen que ser estos alfa? Si nosotros vamos a ver cómo estructurar esta comprobación como por pasos, que a mí me gusta verlo así, siempre un poco más ordenado, podríamos plantearlo de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, el primer paso que yo creo como necesario para resolver estos ejercicios es plantear la combinación que yo voy a estar trabajando para ver si es linealmente o independientemente lineal. Entonces, a mí me van a dar un conjunto de vectores. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a hacer un ejercicio muy simple. Entonces, vamos a tener 3 vectores. Vectores de x1, ya bueno, los voy a hacer sí, con x1, x2 y x3. Esos 3 vectores. ¿Ya? Y les voy a dar un valor al azar. 0,1,3, 1,4,2, 5,1,4. ¿Ya? Entonces vamos a tener 3 vectores y cada uno va a estar en R3. Entonces, yo voy a plantear una combinación lineal entre estos 3 vectores. ¿Ya? Entonces, esto es lo dado, lo que me van a entregar a mí generalmente. O si no me lo entregan de esta forma, me lo van a entregar expresado como un conjunto de vectores, con su forma, a qué conjunto, a qué dimensión pertenecen, cuál es su estructura, cuál es su restricción. O me lo van a entregar también puede ser como que sus componentes sean incógnitas. Pero generalmente esto es algo que se asume o se entrega en el enunciado. ¿Ya? Entonces yo tengo mis vectores dados y yo tengo que primero plantear una combinación. Entonces decíamos que la combinación yo necesito establecer una relación a través de los ponderadores alfa. Entonces yo voy a plantear mis ponderadores alfa, alfa 1 por el vector 1 más alfa 2 por el vector 2 más alfa 3 por vector 3. ¿Cierto? Entonces, ya esto es más sencillo. Cuando yo multiplico un escalar, en este caso mis ponderadores alfa, por un vector, esto entra dentro de los componentes de cada vector. ¿Ya? Entonces, alfa 1 se va a multiplicar por cada uno de los componentes de alfa 1, que sería 0, 1 y 3. Entonces, el primer set
de esta combinación sería alfa 1 por 0, coma, alfa 1 por 1, coma, alfa 1 por 3. ¿Ya? A esto le sumo. Lo voy a escribir para abajo para que me alcance el espacio. La segunda, el segundo set de nuestra combinación, que sería alfa 2 por el primer valor 1, coma, alfa 2 por el segundo valor, que sería 4, coma, alfa 2 por el tercer valor, que sería 2. ¿Ya? Y lo repito con el tercer elemento que yo estoy intentando verificar. Alfa 3 por 5, alfa 3 por 1, alfa 3. Depende, pues si te tocaba en junio. 3, Si tocaba en junio recién técnica. coma, por 4. Ok. Entonces, si yo realizo esta suma, me daría nuestro vector resultante. Resultado. ¿Ok? Que sería el resultado de esta combinación. Entonces ahí yo ya planteo nuestro vector resultante. Para sumar distintos vectores, que serían por ejemplo este y este, para sumar esto en un vector resultante, yo lo hago a través de sus componentes. Entonces, todos los componentes X, el componente X de este, el componente X de este, el componente X de este, se suman. El componente Y de este, el componente Y de este, el componente Y, se suman. Entonces, Z de este, Z de este, se suman. Entonces, yo tendría que, aquí me conviene haberlo anotado hacia abajo. Anotado hacia abajo, se suman estos tres. Entonces, alfa 1, el componente X del vector resultante, sería todos los componentes X sumados por 0 más alfa 2 por 1 más alfa 2, o sea, alfa 3 por 5, coma. ¿Ya? Todos los componentes sí. Ahora, entonces tengo que alfa 1, 1 por 1, más alfa 2, 4, más alfa 3, 1, coma. Todos los componentes z. Entonces, alfa 1 por 3, más alfa 2 por 4, más alfa 3 por alfa 2 por alfa 1 por 3, alfa 2 por 2 y alfa 3 por 4. Y esto sería nuestro vector resultante. Y si se dan cuenta, todo esto puede ser un componente X, todo esto puede ser un componente Y, y todo esto puede ser un componente Z. Entonces, XR, el vector resultante, también sigue la forma de original. A esto van las combinaciones lineales. Entonces planteo eso y ahora voy con la primera propiedad, o sea, con la propiedad fundamental, que es lo que yo quiero comprobar, que es de qué forma pasaría que todo, yo asumo que cada componente de este vector resultante es 0, para que se cumpla lo de acá abajo. ¿Ya? Entonces cada componente de esto tendría que ser 0. Y de aquí nace un sistema de ecuaciones, porque se tiene que dar que esto sea igual a 0, esto sea igual a 0 y esto sea igual a 0. ¿Para qué? Para que XR, o sea mi vector resultante, mi vector combinado, sea igual al vector 0. A 0n. ¿Ok? Entonces,
Desde aquí voy a tener una ecuación 1, desde aquí voy a tener una ecuación 2 y desde aquí voy a tener una ecuación 3. ¿Ok? Ojo, qué linda. Marina me preguntó por Entonces aquí las voy a plantear. le dije que te habías ido. Las voy a plantear. Que te Entonces despediste de ella. Y me dijo, esto, yo quería dormir con alfa ella. 1 por 0 me da 0. Entonces tengo que alfa 2, Le dije, nos vamos juntos, le dije, y me hacía alfa 2 por 1 me da alfa 2 más 5, 5, alfa 3 tiene que ser igual a 0. Desde aquí me da que alfa 1 por 1 más 4 alfa 2 más alfa 3 tiene que ser igual a 0. Y 3 alfa 1 más 2 alfa 2 más 4 alfa 3 también tiene que ser igual a 0. Entonces este sería nuestro sistema de ecuación. Entonces habría que despejarlo. Para despejarlo tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces necesito igual ecuaciones para despejar iguales incógnitas. Entonces súper bien. Entonces podríamos partir por cualquiera. Aquí puedo decir que 5. El participante visitaba con un restaurante de la Florida y era chileno. A ver, voy a hacer un poco de zoom. Yo había sido el mismo día que la Marina había dicho, David, ¿qué querías? Bueno, voy a abrir otra capita. ¿Y a qué querías almorzar? Voy a copiar esto. Dijo que era administrador el tipo. Entonces vamos a trabajar ese sistema de ecuaciones. Esto ya como que lo harían. ¿Cacharon más o menos cómo se hace? Hay muchas formas. Yo podría igualar estas ecuaciones y despejar. Yo podría despejar una de estas variables y reemplazarla en otra y así ir despejando. Otra forma es la típica de poner como comparar dos ecuaciones que den el mismo resultado hacia abajo y por ejemplo hacer la resta y ahí eliminar alguna de las variables. Entonces yo por ejemplo voy a hacerlo por reemplazo. Entonces me queda que 5, si yo agarro esta función, o sea esta ecuación, me da que 5 alfa 3 ok, alfa 2 es igual a menos 5 alfa 3. ¿Ya? Entonces eso lo voy a reemplazar aquí. ¿Y quién lo probó? ¿Lo vio? Entonces ¿Qué es entonces no parece? alfa 1 más 4. Voy a reemplazar ese alfa 2. Nada que menos 5 alfa 3 más alfa 3 igual a 0. Entonces alfa 1 más 4. 4 por 5 me da, o sea 4 por menos 5 me da menos 20 alfa 3 más alfa 3 igual a 0 y alfa 1 menos
menos 20 más 1 me da menos 19. Menos 19 alfa 3 me da 0. Me da 0. Entonces tengo que alfa 1 igual 19 alfa 3. Vamos a tener con la tercera ecuación. Lo voy a dejar todo expresado en alfa 3 para conseguir alfa 3. Entonces, 3 por 19 alfa 3 más 2 2 2 alfa 2 será menos 5 alfa 3 más 4 alfa 3 más que 3 por 19 calculator 3 por 19 57 57 alfa 3 más, o sea, menos 10 alfa 3 más 4 alfa 3. Esto igual a 0. Igual a 0. Entonces 57 menos 10 más 4 me da 47 alfa 3 más 4 alfa 3 igual a 0. Me da que 47 entonces 51 alfa 3 igual a 0. Entonces igual, despejando me queda que alfa 3 es igual a 0. Entonces ya conseguí que uno de los tres ponderadores sí o sí es 0. ¿Ya? Entonces ahora puedo borrar todo esto. Alfa 3 igual a 0. Entonces eso conseguí despejando. Entonces con esto puedo conseguir alfa 2. Entonces alfa 2 igual menos 5 por 0. Disculpen. Me da que alfa 2 también es igual a 0. Y finalmente alfa 1 es igual a 19 alfa 3. Alfa 3. Alfa 1 igual 19 por 0. Alfa 1 igual 0. Entonces tengo que alfa 1 es igual a alfa 2, que es igual a alfa 3, y todo eso es igual a 0. Ese es nuestro resultado. Ese es el resultado de nuestro sistema de ecuaciones. Ese es nuestro resultado. Analizar. Entonces, sigamos de nuevo. En el caso, como nos dio aquí, que alfa 1 igual a alfa 2 igual a todos los alfas son igual a 0, es linealmente independiente.
si nos da que se cumple, que en algún caso no es necesario que todos los alfas sean cero, es linealmente dependiente. En este caso nos dio que todos los alfas necesitan ser cero, por lo tanto, por lo tanto, el... Ahí, ¿dónde está esto? Nuestro conjunto x1, x2, x3 de vectores es linealmente independiente. ¿Se cachó? Truquito. Truquito para darse cuenta como desde antes para dónde se va a orientar nuestro ejercicio. Generalmente, o no lo puedo asegurar, pero en la gran mayoría de los casos, o siempre se da esto, que cuando un vector es una combinación lineal de otro, entonces ahí no se da la independencia lineal, son dependientes linealmente. Una forma muy fácil de ver esto es cuando yo multiplicando por algún escalar obtengo inmediatamente otro vector, como por ejemplo si tengo 3,0,4, no, 3,0,4, y luego tengo un vector que dice 6,0,8, ¿ya? Y luego, no sé, 1,2,1, ¿ok? Tengo esos tres vectores. Yo creo repetir el mismo ejercicio que antes. Yo podría desde antes darme cuenta que ese vector es igual a el primero multiplicado por 2. Entonces yo tengo que 3,0,4 es igual a 2 por 3, 2 por 0, 2 por 4. 2 por 0, 2 por 4. Que es igual a 6,0,8. ¿Ya? Entonces tendríamos que, desde antes de empezar a hacer nuestro análisis, que 2 por el vector 1 es igual al vector 2. Inmediatamente ya sé que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Ok? Si quieres lo podemos comprobar. Entonces, si yo intento hacer la combinación lineal, vamos haciendo los pasos. Alfa 1 por el vector 1 más alfa 2 por el vector 2 más alfa 3 por el vector 3. Es igual a 0,0,0. Entonces yo voy a saltarme muchos pasos. Yo debería multiplicar alfa 1 por cada uno de estos, alfa 2 por cada uno de estos y alfa 3 por cada uno de estos. Y luego sumar cada componente. Pero voy a hacerlo más rápido. Entonces, alfa 1, voy a tomar todos los componentes x. O sea, todos los componentes x. Y todos esos componentes x multiplicados por los alfa van a ser alfa 1 por 3 más alfa 2 por 6 más alfa 3 por 1. Y todo esto me tiene que dar igual a 0. Todos los componentes y en este caso van a ser alfa 1 por 0 más alfa 2 por 0 más alfa 3 por 2 igual a 0. Y todos los componentes z van a ser
alfa 1 por 4 más alfa 2 por 8. Sí, 8. Más alfa 3 por 1 igual a 0. ¿Ya? Entonces voy a resolver. Esto lo voy a anotar más ordenado. Alfa 1 más 6 alfa 2 más alfa 3 igual 0. 0 se va. Me queda que 2 alfa 3 igual 0. Y me queda que 4 alfa 1 más 8 alfa 2 más alfa 3 igual 0. ¿Ya? Entonces, yo de aquí, inmediatamente, de esta ecuación puedo sacar que alfa 3, vamos a estar con otro color, alfa 3 es igual a 0, partiendo con eso. Entonces, puedo reemplazar aquí y aquí. Entonces, ahora me van a quedar dos ecuaciones. 3 alfa 1 más 6 alfa 2 igual a 0. 4 alfa 1 más 8 alfa 2 igual a 0. Ya. Y vamos a ver que pasa algo interesante. Que eh, eh, yo puedo despejar. Entonces puedo elegir cualquiera de las dos formas para despejar esto. Entonces vamos a hacer la forma para abajo. Ok. O no, vamos a reemplazar. Entonces tengo que 3 alfa 1 igual 6 alfa 2 igual menos 3 alfa 1. Por lo tanto, menos 2 alfa 2 igual alfa 1. Porque pasé este 3 dividiendo, este menos 3 dividiendo, me queda así. Puede reemplazar esto. Entonces 4 por menos 2 alfa 2 más 8 alfa 2 igual 0. Aquí 0, o sea, menos 8 alfa 2 más 8 alfa 2 igual a 0. Efectivamente el 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué está pasando? No me da un resultado. No me da un resultado de exactamente cuál tiene que ser alfa 2. ¿Se entiende? Me está dando que bajo cualquier caso, da lo mismo, esta ecuación siempre se cumple. Quiere decir que ante cualquier valor de alfa 1 a alfa 2, este sistema se va a cumplir. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que existen valores que no son cero que sí me están cumpliendo este sistema de ecuaciones. ¿Ya? O sea, cualquier valor de A1 y A2 me van a dar este 0. Si se cumplen estas dos restricciones. O sea, yo puedo escoger valores arbitrarios y yo puedo hacer cumplir esta función. Esto se llama una tautología. Que en cualquier caso yo puedo hacer cumplir esto. Entonces, ahí estamos ante el segundo caso.
estamos ante el segundo caso, donde no todos son cero. Yo tengo valores que pueden tomar otras formas y que igual se va a cumplir el sistema de ecuaciones. Como aquí lo vi, da lo mismo que valor yo les dé, siempre me va a dar que 0 es igual a 0. O sea, eso es verdadero y como es verdadero todo se cumple. Es un poco extraño de entender, pero es una forma de mostrar que si uno es combinación lineal de otro de los elementos, el conjunto de esos dos son sí o sí linealmente dependientes. ¿Ok? Entonces yo creo que hasta aquí quedaría como esta parte.